y nos vamos a acercar a personas que con su ejemplo, con su conducta, con su experiencia, con su vida, han aportado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, muchos que tienen que ver con los premios Nobel de la Paz. Entonces, cuando se da el premio Nobel de la Paz, cada año siempre nos fijamos, ¿no? Porque o viene una persona o viene una institución, se le da porque está contribuyendo a algo positivo. También es verdad que últimamente los premios Nobel de la Paz, igual que los de literatura, igual que tantos, están también muy politizados. Es una pena. Pero en su origen, cuando Alfred Nobel crea estos premios de la paz, los crea además de una forma póstuma. Él muere en 1896 y 4 años después, en 1900, se crea la Fundación para los Premios de la Paz. Entonces se crean esos 6 premios de la paz, de los que él crea, que luego hay uno más. Y lo hace 6 premios Nobel, y uno de ellos de la paz. Y lo hace el de la paz por una razón muy básica. Sabéis que Alfred Nobel fue el inventor de la dinamita y fue también incluso el inventor de cañones. Incluso hay 355 patentes de Alfred Nobel, ni más ni menos. Y muchas de esas patentes fueron para destruir, para hacer daño, para matar a gente. Y él se dio cuenta al final de su vida, dice que muchos de estos inventos, que es verdad que le reportaron muchísimo dinero, al final muchos inventos no sirvieron para mejorar el mundo, sino para destruir el mundo, para destruir a muchos seres humanos, para generar dolor y para generar sufrimiento. Y no quería irse de este mundo con esa mala conciencia. Entonces, bueno, con ese dinero que recaudó, y fue mucho, es lo que creó las bases para la fundación de los premios Nobel en general, entre ellos el Premio Nobel de la Paz, que empiezan a instituirse y a funcionar a partir del año 1900. Un poco para que veáis, ¿no?, cómo muchas personas que en un momento determinado despiertan. Ese despertar es cuando dicen, ¿qué he hecho yo en esta vida? Hay gente que muere y ni siquiera se da cuenta de lo que ha hecho en su vida, pero hay gente que sí, que tiene esa sensación de que lo podían haber hecho un poco mejor. Alfred Nobel pasa a la historia como el que inventa la dinamita, pero también pasa a la historia como haciendo estos gestos altruistas de los premios Nobel de la Paz, que él no llegó a conocer a ninguno, como os podéis imaginar, porque murió 4 años antes. Pero bueno, aquí hay unos cuantos rostros, algunos conocidos, otros no tan desconocidos, algunos más meritorios, otros menos meritorios, pero sí he traído un poco a colación alguno de ellos que me parecía interesante, como el de Henri Dunant. Henri Dunant, este es un hombre suizo, comerciante, calvinista, pero tuvo, bueno, además es el primer Nobel de la Paz que se le da es a él en 1901, pero tuvo en este caso la desgracia de presenciar uno de los acontecimientos bélicos más traumáticos que hubo en el siglo XIX, que es la batalla de Solferino. La batalla de Solferino, en esta localidad italiana, se enfrentaban las tropas austriacas contra las tropas francesas de Napoleón III, y Napoleón III, esas tropas francesas, infligen una derrota estrepitosa a las tropas austriacas hasta el punto de que hubo 40.000 muertos en la batalla, 40.000, que se dice pronto. Henri Dunant, este hombre, con unas ideas religiosas muy profundas, calvinista, estuvo en esa batalla. No estuvo como contendiente, como soldado, pero sí estuvo precisamente como comerciante, que era pues para suministrar determinado material. Y vio lo que había allí. Y vio no solo las muertes, sino que muchos heridos al final acabaron muriendo porque no había una asistencia médica inmediata. Es decir, había vendas, había enfermeros, había enfermeras, había medicinas, pero no había tiempo para rescatar a los miles y miles de heridos que estaban cayendo en batalla, y por lo tanto acababan muriendo por septicemia. Entonces se le encendió esa bombilla, como diciendo, de esta desgracia, de este trauma para la humanidad, como fue la batalla de Solferino. De hecho, él escribe, la batalla de Solferino es en 1859, él escribe un libro que se llama Recuerdos de Solferino, donde cuenta estas vivencias. Un libro que se convierte en un bestseller porque se dan cuenta con el dramatismo que él lo cuenta, porque fue testigo presencial de muchos de estos acontecimientos. Bueno, a raíz de estos Recuerdos de Solferino, al año siguiente, él es el fundador, él es el creador de la Cruz Roja Internacional. Y ahí se dio cuenta de que si todos ponemos lo mejor de cada uno, sea en tiempos de guerra o en tiempos de paz, hay muchísimas personas que se van a salvar. ¿Por qué? Porque los medios están, los mecanismos están, pero faltaba la voluntad, faltaba la organización y faltaba, sobre todo, lo que es más importante, las ganas de contribuir a mejorar un poco el mundo. Entonces, con la Cruz Roja Internacional, él, desde ese momento, y no solo en los conflictos bélicos, sino en los momentos de paz, que por suerte son más, sí que ha ayudado a muchísimas personas y sigue ayudando, hasta el punto
que la Cruz Roja evidentemente está asociada al mundo cristiano. Ya digo que él era calvinista, pero evidentemente el que haya una cruz está evidenciando que se refiere al mundo cristiano. Y lógicamente los musulmanes crearon la media luna roja, también un poco imitando esta gran labor que hizo Henri Dunant, que por cierto también era masón, es decir, tenía un tipo de ideas sobre el ser humano, sobre la evolución de la humanidad muy concretas, como os podéis imaginar, y todos aquellos que sepáis algo de la masonería. Por eso le he querido traer a colación como ejemplo de cómo una gran batalla, una gran masacre, como fue la batalla de Solferino, sí generó la chispa de un acto positivo, de un acto altruista, que es la Cruz Roja Internacional. Y por cierto, os recomiendo que leáis el libro de los recuerdos de Solferino para que veáis que al final el ser humano, en este caso una batalla del siglo XIX, tampoco ha cambiado tanto, ¿no? Aquí tenemos otra batalla con la de Ucrania, que en el fondo seguimos haciendo las mismas barbaridades, las mismas estupideces, y en lugar de pensar en el bien de la humanidad, siempre estamos pensando en cuestiones más económicas, más territoriales y más terrenales. Una pena.